Seguimos con esta serie de Primera de Juan que hemos empezado este año, que nos instruye a través de estas cartas que el Señor nos dejó a través del apóstol Juan. Habíamos llegado hasta el versículo 11 y ahora el versículo 12 y vamos a leer hasta el 17. Dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, decimos, ¿verdad?, a esta palabra. Damos gracias al Señor porque podemos tener esta palabra viva en nuestras manos. Y el título del mensaje de hoy es El genuino amor al Padre. Había una película de hace tiempo, o un libro, no recuerdo bien, que decía: dices que es amor, pero es, no lo cito, otra cosa, ¿verdad? Y cuando vamos a qué significa amar al Padre, qué significa amar a Dios con un amor genuino, entre otras cosas, aquí Juan nos dice que está el no amar al mundo. El amar verdaderamente al Padre es no amar al mundo. Fijaros que aquí en este párrafo de estos 6 versículos, Juan nos está dando una advertencia clara. Nos está enseñando contundentemente cuál es el peligro entre que nos enfrentamos y cuál es nuestra situación si decimos que amamos al Padre, pero en realidad estamos amando al mundo. Juan nos quiere enfatizar la importancia de la madurez espiritual. Decíamos al comenzar el estudio de esta carta que hay entre muchos temas, o 3 sobre todo temas que Juan utiliza en esta carta y quiere enfatizar. Uno de ellos era reafirmar la fe de los creyentes y la importancia de una comunión con Dios genuina, de una comunión con Dios sincera. ¿Para qué? Para que sus vidas siguieran siendo transformadas y no siguieran otras doctrinas que eran contrarias a Dios. En los versículos del 12 al 17 que acabamos de leer, Juan se dirige a diferentes grupos de personas, ¿verdad? Habla de hijitos, habla de jóvenes, habla de padres. Podemos separar este párrafo en 2 partes. Son 6 versículos. Es muy útil, y os lo recomiendo, imprimir cuando leéis un texto, imprimirlo, porque así os ayuda a discernir y a separar bien lo que el texto quiere decir. Yo lo hice y vi que puedo separarlo en 2 partes. Los primeros 3 versículos son una cosa y los siguientes 3 versículos son otra cosa. Hay 2 partes claramente en este párrafo. En la primera parte, Juan nos está hablando a diferentes personas y podemos decir que en esta primera parte lo que Juan quiere hacer es reforzar la identidad de aquellos que le estaban escuchando en Cristo Jesús. Hay una identidad que tenemos como hijos de Dios, y lo que quiere el enemigo constantemente es diluir esa identidad, es que esa identidad sea dispersada en nuestra mente, que no estemos concentrados en quiénes somos realmente en Dios. Lo que quiere el enemigo es que nos consideremos otra cosa de lo que Dios ya ha hecho con nuestras vidas. ¿Para qué? Para que en esa debilidad de nuestra mente poder actuar y así desviarnos del camino de Dios. Lo que Juan está haciendo aquí es dirigirse a 3 clases de personas, decimos. En primer lugar, a los hijos, dice hijitos. En otras traducciones dice hijos míos. Es decir, que es un término más general. Le está hablando a creyentes. Juan, recordemos que es anciano,
tiene entre 85 y 90 años, ha hecho un recorrido de casi, podemos decir, 60 o 70 años, dependiendo la edad que tenía, no lo sabemos exactamente cuando Jesús le llamó, pero era el más joven de los discípulos. Y llega a esta edad y puede llamarle a sus creyentes, a los que él ha visto nacer en la fe, a los que ha visto que están creciendo en la fe a través de estos 50, 60 años, cómo Dios está transformando sus vidas. Y como alguien mayor, alguien anciano, puede llamarle hijos míos, ¿verdad? Y quizás muchos de los que él se está dirigiendo han sido hijos espirituales de él, que por su testimonio han conocido a Jesús también. ¿Y qué les dice? Les dice a estos hijitos, dice que han sido perdonados sus pecados. Lo primero que debemos reconocer es que nuestros pecados han sido perdonados. No debemos olvidarlo. ¿Qué quiere decir? Que antes no estábamos perdonados y ahora sí hemos alcanzado el perdón. Es algo fundamental para nuestra identidad. Lo que el diablo intenta hacer constantemente es decirnos que mira, te han perdonado, pero mira lo que estás haciendo. Pero Juan dice en su carta que en Jesús tenemos a nuestro abogado. Lo recordábamos hace 2 domingos. Es nuestro abogado, nuestro intercesor, aquel que nos defiende, porque Él conoce nuestras debilidades, porque Él pasó por lo mismo. Pero también se refiere a los padres y les dice que es importante tener el conocimiento que ya han adquirido. Este grupo a los cuales se refiere Juan aquí, en otras traducciones se dice ancianos, son aquellos que ya han pasado por un proceso de madurez espiritual. Quizá a través de muchos años de seguir al Jesús, de muchas batallas, de mucho conocimiento que han ido adquiriendo a través de su vida en Cristo y también de la palabra de Dios, han llegado a una etapa de sus vidas donde ya tienen una cierta madurez espiritual. Y podemos decir que a estos, y podemos identificarnos cada uno de nosotros con los diferentes grupos, podemos decir que a estos maduros en la fe tienen una profunda relación con Cristo ya, pero también les advierte que el conocimiento es importante. Ese conocimiento que ya han adquirido, les dice claramente en el versículo 13, dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. ¿Conoces al que es desde el principio? ¿Y quién es el desde el principio? El que hablaba Juan en sus primeros versículos, ¿acordáis? Jesucristo, el Verbo de Dios, que es desde el principio, antes de la fundación del mundo. Pero también se dirige a los jóvenes y les dice: os escribo a vosotros jóvenes porque, en el versículo 13, habéis vencido al maligno. Y luego en el versículo 14 también se dirige a los jóvenes y les dice: porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Quiénes son estos jóvenes? Quizás no solamente jóvenes en edad, sino jóvenes en la fe. Aquellos que están iniciando su camino en el Señor, que se acaban de convertir a Cristo o que llevan poco tiempo intentando seguir a Jesús, buscando de Él. Y entonces a estos jóvenes en la fe también les está escribiendo. ¿Y qué les dice? Es importante que recordéis que habéis vencido al maligno, no por vuestras fuerzas, como sabemos, sino en Cristo. Aquel que conocéis desde el principio, le dice a los mayores, es el que os ha hecho vencer. Y sois fuertes. Recordad que sois fuertes en Cristo. Recordad que la palabra de Dios permanece en vosotros y recordad también que habéis vencido al maligno. Cuando hablamos de estas palabras nos recuerda al joven Josué, aquel general del ejército de Israel, descendiente en escalafón de Moisés. Dice que en esos primeros versículos del libro de Josué, que Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, y no se aparte este libro de la ley de día y de noche, sino que meditarás en él de día y de noche, ¿verdad? Parafraseando este versículo. Cuando está hablando de esfuerzo, está hablando de entrega. Cuando está hablando de esfuerzo, está hablando de ceder. Cuando nos esforzamos, estamos dando algo. Estamos dando de nuestro tiempo, estamos dando de nuestra energía, estamos dando algo, estamos renunciando a algo para ofrecer algo. Cuando habla de esfuerzo, habla de esto. Pero también dice que ser valiente. ¿Pero valiente en qué? Le decía a Josué. No para enfrentar a estos enemigos, sino esfuérzate y sé valiente para que este libro de la ley no se aparte de ti y así prosperarás en todo.
En eso hay que ser valiente, porque en este mundo, la corriente de este mundo nos lleva a separarnos de la palabra de Dios. Es lo que hizo el enemigo en el inicio de la creación con Adán. Lo llevará a separarse de lo que Dios le había dicho para seguir su propia palabra. Y lo que el mundo intenta constantemente, y jóvenes, y ancianos, y maduros en la fe, es separarnos de la palabra de Dios. Pero debemos esforzarnos, y para esforzarnos hay que renunciar. Y hay que renunciar a nuestro tiempo, hay que renunciar a otras cosas para seguir la palabra de Dios. Hay que ser valientes para vencer al maligno y vencer a la tentación, no por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios que actúa en nosotros. Amén. Esto es lo que Dios nos dice a través de Juan en esta primera etapa, en estos 3 versículos que estamos leyendo, del 12 al 14. Pero hay una segunda parte, como decíamos, que nos habla no de la identidad que tenemos en Cristo Jesús, sino que también nos habla aquí de una advertencia contra un peligro. Una advertencia que ataca a nuestro genuino amor al Padre. Una advertencia de algo que está acechando a nuestro verdadero amor a Dios. ¿Y cuál es ese peligro? El peligro y las consecuencias de amar las cosas terrenales. En primer lugar, vemos el versículo 15. Os voy a pedir a algún valiente que se esfuerce y lo pueda leer. Versículo 15. A ver esas Biblias o esa pantalla. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Este es el versículo clave de este pasaje. Este es el versículo clave de este párrafo, que habla del mundo y habla de las consecuencias del mundo, ¿verdad? ¿Lo repetimos todos? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es tremendo lo que dice Juan aquí. Es contundente. Es una advertencia totalmente aseverando algo profundo. Y en este contexto, como todos sabemos, la palabra mundo no es el globo terráqueo. No es el mundo en sentido geográfico, sino es el mundo en sentido espiritual. Es el mundo en sentido, podemos decir, emocional también. Se refiere a un sistema o estructura de valores que está en oposición a Dios y a su voluntad. Hay un sistema llamado mundo que se opone a Dios y al amor a Dios. Es un sistema mundo que no está dirigido por Dios, sino que está dirigido ¿por quién? Por Satanás. Podemos decirlo claro, por Satanás, por el diablo. Por el diablo. El diablo es el que dirige el sistema mundo. Y este sistema mundo, que es el espíritu del anticristo, es decir, que es contrario a Cristo, de lo cual Juan va a tratar más adelante en esta carta, es el espíritu que se opone a aseverar, a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo y que ha muerto en lugar por nuestros pecados. Ese es el sistema mundo. Ese es el principio fundamental del sistema mundo. El que niega a Jesucristo como verdadero Hijo de Dios. ¿Qué hacían las filosofías que atacaban a la iglesia en la época de Juan? Negar la preexistencia de Cristo, como vimos en temas anteriores. Y esto es lo que está buscando Juan aquí, es reforzar la fe de los creyentes y decirles, cuidado, si queréis amar verdaderamente a Dios, tenéis que tener cuidado con este sistema mundo. Vigilar lo que significa el sistema mundo en vuestras vidas y a vuestro alrededor, porque esto va totalmente en oposición a vuestro deseo de amar genuinamente al Padre. Hay un sistema de valores y prioridades que se opone a Dios, decíamos. ¿Y qué incluyen esto? Incluyen la cultura. La cultura no solamente es arte, es teatro, es cine. La cultura es el sistema de pensamiento general que se mueve en una dirección. En toda sociedad hay un pensamiento, podemos decir, colectivo, donde la sociedad enfoca, donde tiende. En nuestro presente también hay un sistema que es un sistema de pensamiento colectivo de la sociedad que va dirigido hacia un lado. Pero generalmente, o casi siempre, o podemos decir siempre, sin miedo a equivocarnos, va en contra, en oposición a lo que Dios pretende para la humanidad.
Es un sistema que no está dirigido por Dios, como decíamos. Es un pensamiento colectivo que enfoca hacia un sector que no es el que Dios quiere. En Santiago 4:4, el apóstol Santiago es aún más duro que Juan, más firme que Juan, y fijaros qué dice, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser, no que sea, que quiera ser, que su intención, que lo que hay en su corazón tienda a amar al mundo, porque Dios mira el corazón, no solamente las obras, sino las intenciones del corazón. Cualquiera que en su profundo deseo está a amar al mundo más que a Dios, se constituye en enemigo de Dios. Hay una oposición clara, no hay medias tintas, no hay grises, hay blanco y negro en lo que significa el amor a Dios. Dios no acepta grises en nuestra vida, Dios solamente acepta un amor genuino. Y este versículo nos desafía a examinar nuestros corazones y nuestras motivaciones. Nos lleva a hacer un examen profundo de nuestro interior, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde enfoca nuestro corazón? ¿Dónde enfocan nuestros deseos, nuestros planes, nuestros propósitos en la vida? ¿Dónde están enfocando? ¿Realmente a un amor genuino al Señor? Este versículo nos invita a considerar dónde estamos poniendo nuestro amor y nuestra lealtad. Dios nos pide fidelidad. ¿Por qué? Como hemos cantado, Él es fiel. Y es su fidelidad la que nos lleva en nuestra vida más allá. Pero también pide de nosotros fidelidad. Y pide un amor sincero y un amor genuino, tal como Él nos ama y nos entrega a cada uno de nosotros. Analicemos juntos qué implicaciones tiene esta advertencia del apóstol Juan. Fijaros que dice, no améis al mundo. Pero ¿qué significa el mundo, como hemos dicho? Todo esto que hemos hablado. Y en Génesis 1:31 nos dice que lo que Dios creó era bueno. Dios no lo creó malo, pero fue el pecado lo que lo distorsionó. Y aunque la creación es buena, dice que la creación gime una esperando esa redención final, donde Cristo venga a quitar del medio toda esta corrupción que está viviendo la creación. Pero lo que Dios creó es bueno. Este mundo, como sabemos, está lleno de distracciones, de tentaciones y una ética que va en contra de los principios de Dios. Como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos ser conscientes, en primer lugar, de que el amor que Dios nos derrama es un amor genuino. El amor que Dios nos ha dado no tiene grises, es sin condiciones, es absoluto. Con amor eterno te he amado. Y nos lo ha demostrado dando lo que más quería, su Hijo unigénito, para que muriera en la cruz por nosotros. Por eso creemos que el amor que mostramos hacia las cosas de este mundo, tenemos que tener cuidado porque puede alejarnos de un amor genuino hacia Dios. Debemos tener concretamente claro en nuestra mente y en nuestros corazones qué cosas pueden apartarnos de ese amor. Porque eso dice Juan aquí, no solo el mundo, sino que dice también, versículo 15, las cosas de este mundo. ¿Y cuáles son las cosas de este mundo? Estas pueden incluir el materialismo, ¿verdad?, que está a flor de piel en el mundo constantemente, un exceso amor a lo material, una ambición desmedida también. No es malo ser ambicioso en la vida, pero una ambición desmedida que sobrepasa y deja atrás todo lo que es de Dios. La falta de ética según los principios de Dios y cualquier cosa que nos aleje de esos principios del reino de Dios. En Mateo 6:24,
que podemos poner, dice, el amor del Padre no está en él. El que quiere amar al mundo, el amor del Padre no está en él. Si permitimos que nuestro amor por el mundo crezca, corremos el riesgo de distanciar nuestro corazón del verdadero amor al Padre. El mundo nos influye o nos puede influir de diferentes maneras y atenta directamente con nuestro genuino amor al Padre. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos invita a no amoldarnos a este mundo, sino a transformar nuestro entendimiento, a transformar nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de comprender el mundo, de comprender las situaciones que estamos viviendo, de comprender todo aquello que viene hacia nuestra vida tratando de influenciarnos y separarnos de Dios. Necesitamos transformar nuestra mente por el poder de Dios y solo lo puede hacer Dios en nosotros. Por eso dice aquí, no os conforméis a este siglo, le llama siglo, a este sistema mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando vemos aquí que Pablo nos invita a no conformarnos a este mundo, sino que a transformar nuestra manera de ver las cosas. Y solo esto lo puede hacer el Señor en nosotros. Entonces, ¿cómo aplicamos esta enseñanza a cada una de nuestras vidas? Como cristianos debemos evaluar nuestras prioridades. Debemos evaluar si esas prioridades de nuestra vida son de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos evaluar también la dirección de nuestros corazones, como decíamos, hacia dónde apunta en lo más profundo de nuestra vida nuestro corazón. Fijaros, cada día hacemos elecciones, ¿verdad? ¿Quién ha desayunado hoy? ¿Qué has elegido para desayunar? Ahí ya has hecho una elección, ¿verdad? Has elegido venir a la casa de Dios también. Segunda elección. Has elegido estar atento a lo que se está diciendo. Estamos eligiendo constantemente, en cada segundo casi de nuestra vida. ¿Estamos invirtiendo realmente en relaciones eternas? ¿Estamos invirtiendo o decidiendo nuestra vida para el beneficio, el crecimiento de nuestra espiritualidad? ¿O solo de lo material? ¿Estamos invirtiendo en nuestra vida o decidiendo en nuestro servicio a Dios y a los demás? Esas son preguntas que debemos hacernos cada uno sinceramente en nuestro corazón. ¿Dónde estamos invirtiendo? ¿A dónde estamos decidiendo? ¿Qué cosas son las prioridades de nuestra vida? ¿O acaso estamos dejando que las solicitudes de este mundo nos arrastren y nos lleven a un amor que no es genuino con el Padre, que es según nuestra conveniencia muchas veces? Esas son preguntas que todos, yo el primero, debemos hacernos en esta mañana. Pero también tenemos el versículo 16. A ver, otro valiente que se esfuerce. Versículo 16. ¿Quién lo lee en voz alta? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Gracias. Aquí vemos claramente que Juan ya está calificando, ¿verdad? No solamente habla del mundo en general, sino que nos da cosas concretas de qué es concretamente lo del mundo, en diferentes aspectos. Nos está diciendo aquí que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino que son parte de este sistema mundo. A esto se les consideran tentaciones en general, ¿verdad? Tentaciones que el mundo nos ofrece, distracciones que el mundo nos ofrece que nos pueden apartar del Señor. Y el mundo abarca todas aquellas cosas que pueden desviar nuestra atención de la voluntad de Dios. Todas aquellas cosas que pueden desviar nuestra atención de los principios de Dios
para nuestra vida. Como leíamos en Romanos 12:2 hace un momento, Pablo nos instaba a no amoldarnos al sistema mundo, de no amoldarnos, no conformarnos, no hacernos a la forma de este sistema, sino que como creyentes tenemos otra forma. Tenemos otra forma en nuestra mente, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de expresar lo que ya Dios nos ha dado, nuestra identidad como hijos de Dios. Y aquí Pablo nos está diciendo que a través de esa renovación de nuestro entendimiento nos vamos a alinear con la voluntad de Dios. Por lo tanto, este es un esfuerzo y una valentía que debemos llevar a cabo diariamente en nuestras decisiones, en nuestro diario vivir. No es algo teórico, no es algo, podemos decir, filosófico, sino que es algo práctico a lo que nos está llamando. Nos está llamando a que analicemos a través de la palabra de Dios, teniendo claro los principios de Dios, que nuestra vida va alineada con esa voluntad de Dios o va alineada con el mundo, con ese sistema mundo. Y para eso el Señor va transformando nuestro entendimiento y haciéndonos ver su voluntad. Pero analicemos cuáles son estas distracciones. En primer lugar, dice los deseos de la carne. Cuando está hablando de los deseos de la carne, se refiere a lo que muchos ya sabemos, esas pasiones internas que tenemos todos, esos deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Y nadie puede negar que los tiene, porque esa naturaleza que tenemos nos lleva y tiende hacia el mal en lugar de hacia el bien. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos 7 que miserable de mí, que el bien que quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero, eso hago. Pero luego dice, gracias doy a Dios, en el 8:1, porque ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo allí es que hay una tendencia natural en nosotros que es contraria al bien, porque es una naturaleza caída, es una naturaleza que está apartada de Dios, está separada de Dios, pero lo que ha hecho Cristo es unir esa naturaleza caída con su propia naturaleza por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, para que esa naturaleza que tiende al bien, que tiende a Dios, que es la naturaleza de Cristo, es la naturaleza de Dios, es la naturaleza del Espíritu Santo, es la naturaleza en definitiva divina que mora en los corazones, es la que prevalezca. Y es el Espíritu Santo el encargado de llevarnos a toda verdad. Es el Espíritu Santo el encargado de mostrarnos a Cristo y de que esa comparación con nuestra antigua naturaleza podamos decidir por Cristo en lugar de decidir por separarnos de Él. Y en eso está nuestra decisión, no por nuestras fuerzas, sino por esa naturaleza que ya mora en nosotros, porque hemos creído por la fe en Jesús. Y esos deseos de la carne, esas pasiones profundas de nuestro ser que son contrarias a Dios, que nos llevan al pecado, a la muerte, a la destrucción, son las que se apagan dando lugar a Dios en nuestra vida. Y no es un trabajo nuestro, sino es un trabajo del Espíritu Santo. Lo único que nos pide Dios es que le demos entrada al Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque cuando buscamos esa plenitud del Espíritu Santo, es la única manera en que esas pasiones puedan ser aplacadas por completo. Pero también están los deseos de los ojos. Y aquí hablamos de la inclinación a dejarnos llevar por lo que vemos y lo que deseamos poseer, ¿verdad? La vanagloria de la vida viene después, pero ahora es los deseos de los ojos. Y en esta época, en esta generación, ¿cuánto más estamos expuestos a los deseos de los ojos? Con tantas exposiciones visuales a los que estamos sometidos. Ya no es tanto por los oídos, que todavía sí, pero es mucho más ahora por lo que vemos. Entonces debemos vigilar lo que vemos.
Debemos vigilar dónde ponemos nuestros ojos, porque estamos decidiendo en esa mirada en acercarnos a Dios o en alejarnos a Dios, en amar al mundo o amar genuinamente a Dios. Y esa es nuestra decisión. En un mundo saturado de materialismo y consumismo, podemos caer fácilmente en la trampa de buscar valor en lo superficial solamente y creer que lo superficial es lo que nos va a contentar. Y no es así. En Mateo 6, 19 al 21, el Señor nos habla de esto precisamente, de acumular tesoros en el cielo, y donde está nuestro corazón también estará. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. El 20, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? Es allí donde está tu corazón. Es allí donde está mi corazón. ¿Qué es lo que más buscas? ¿Qué es lo que más estás buscando en tu vida? Allí está tu corazón. Allí está mi corazón. Pero en tercer lugar, dice la vanagloria de la vida. Y esto involucra el orgullo. Esto involucra la dependencia de nuestro estatus, de nuestros logros, de nuestro reconocimiento. Nos gusta que nos reconozcan. Nos gusta que aplaudan nuestros logros. Nos gusta que nos reconozcan y que también así nuestro orgullo crece, ¿verdad? ¿Cuánto buscamos esto en nuestro día a día? El mundo busca esto. El mundo busca esto porque esto cree que le da poder. El reconocimiento es una sensación de poder, es una sensación de orgullo, es sentirse Dios cuando te reconocen. Y ahí está el pecado, no en que te reconozcan, sino en tú hacerlo tuyo ese reconocimiento para sentirse poderoso, para sentirte orgulloso. El único que merece reconocimiento, ¿quién es? Jesús. Jesús. El único que merece toda la gloria y todo el honor. Solamente Él es digno de recibirla. Nosotros no. Y menos aún del mundo. Aún de Cristo, pero menos del mundo. Por eso no busquemos en nuestro orgullo ser reconocidos por el mundo. Porque el mundo pasará, pero no su palabra. Y esta es la vanagloria de la vida. Como seguidores de Cristo se nos llama a practicar lo contrario, la humildad, no el orgullo. La humildad, la mansedumbre, de seguir el ejemplo de Jesús, quien a pesar de ser el Hijo de Dios se humilló a sí mismo y sirvió a los demás, como dice Pablo en Filipenses, que por amor al tiempo no vamos a leer. Nuestra verdadera identidad está en el ejemplo de Jesús, en el ejemplo de Cristo. Por eso, al reflexionar sobre estas distracciones que el mundo ofrece, recordemos que nuestra meta es vivir alineados ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios. En tercer lugar, y por último, el versículo 17. Que algún valiente que se esfuerce y lo lea. ¿Y el mundo? ¿El mundo? Pasa. El mundo no permanece. El mundo pasa. La temporalidad del mundo. El mundo es temporal. Estamos aquí temporalmente. Lo que pasa es que tenemos ese sentido de eternidad y hablar de la muerte no nos gusta, de la muerte física. Pero los que estamos en Cristo sabemos que no moriremos eternamente, ¿verdad? Sino que estaremos para siempre con Jesús. ¿Sí? Amén. Estaremos para siempre con Jesús. El mundo pasa, pero yo
no paso. El mundo pasa, pero Cristo no pasa. El mundo pasa, pero mi vida en Cristo no pasa. Y esto es lo que tenemos que tener claro constantemente, porque el mundo nos engaña y nos dice, el mundo pasa y tú también pasas. El mundo pasa y todo lo que es religión también pasa, pero nosotros no tenemos una religión, sino que tenemos una relación eterna con Cristo, con el Padre, por medio del Espíritu Santo. Y esa relación, esa comunión que llamamos, que es eterna, que nadie la puede romper, nuestra relación con Dios es irrompible, es eterna, es lo que el mundo quiere hacernos creer que no es así. Aquí Juan nos está dando una invitación a buscar lo eterno sobre lo pasajero. Juan nos está haciendo un recordatorio de que se debe priorizar lo eterno sobre lo efímero. En un mundo lleno de distracciones, en un sistema mundo que nos atrae, es esencial que entendamos lo que significa permanecer en Cristo. Porque si permanecemos en Cristo, estamos reconociendo que también somos eternos en Cristo y que lo que es pasajero no nos pertenece a nosotros porque quedará en otro ámbito, quedará en otra esfera, no es nuestra esfera. Permanecer en Cristo y llevar a cabo su propósito en nuestras vidas, esa es nuestra meta en este mundo. Claro que se dice fácil permanecer en Cristo, pero no es fácil. Hay que ser valiente y hay que esforzarse. Y de eso habla Juan aquí. El mundo pasa. Santiago 4:14, ¿qué nos dice? Fijaros. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida en este mundo es la que pasa, no nuestra vida en Cristo. Y lo que hace el mundo y el enemigo es decirnos, son la misma cosa. Todo pasa. No es así. Pasa nuestra vida terrenal, pero no nuestra vida espiritual, nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que tenemos que buscar lo espiritual, porque a eso pertenecemos, no a lo que pasa y que es efímero. Pero dice, los deseos del mundo. Y en Proverbios 11:28, fijaros qué dice. Ahora lo vamos a leer. Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Es decir, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En estos deseos pasajeros que van a pasar? ¿O en ese Dios que es eterno? Pero también nos habla de hacer la voluntad de Dios. Y cuando decimos de hacer la voluntad de Dios, recordamos cómo es esa voluntad. Es buena y perfecta para cada uno de nuestras vidas. Por eso dice el final del versículo 17, pero el que hace la voluntad de Dios tiene una consecuencia. Permanece para siempre. El mundo pasa, pero el que busca hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Vemos el contraste. Juan constantemente nos está dando contrastes. Y hoy nos da un contraste claro, el genuino amor al Padre o el amor al mundo. Es nuestra decisión como hijos de Dios, pero también es nuestra decisión buscar a Cristo en esta mañana si aún no le tenemos, porque el poder tener esa vida eterna es solo a través de Jesús, quien murió en la cruz, derramó su sangre en aquella cruz, para, como dice Juan, nuestros pecados sean perdonados, para que reconozcamos que podemos seguir creciendo en ese conocimiento de Dios y que también podamos valorar esa fortaleza, esa valentía que nos hacen vencer al enemigo y al mundo que Él dirige. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, para que podamos orar, para que el Señor nos dé sabiduría en distinguir aquellas cosas, aquellas distracciones, aquellos deseos que están
atacando nuestro genuino amor al Padre. Te invito a ponerte de pie para orar y luego